El profe es un profe que sabe mucho en cuanto a cómo dirigir a los residentes, a los licenciados que trabajan con él, nos orienta, nos enseña, nos educa en cuanto a eso, cuáles son las actividades que debemos realizar con los pacientes que ingresan a rehabilitación cardiovascular y a la vez el trabajo con los pacientes que se hacen diagnóstico de las posibles cardiopatías isquémicas. Gracias a él he aprendido mucho sobre la rehabilitación cardiovascular, cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones, cuáles son los beneficios de ella. Incluso el profe que tutorea conmigo la tesis de formación de residente para mi posible superación como futuro especialista en cardiología. Y la labor es muy bonita, se ven los avances en cuanto a cómo el paciente entra luego de un infarto y cómo después en las consultas de seguimiento que realizamos aquí cada lunes, cómo los pacientes mejoran, cómo los pacientes se siguen durante años y son ostensibles los resultados de la rehabilitación y los resultados que se realizan gracias al profe también. Sigo siendo alumna del profesor Rivas, yo llevo aquí prácticamente 20 años y él ha participado y ha estado presente en toda la formación de todos los compañeros, bueno, en este caso mía. Desde sus inicios, en toda la formación de ergometría, de rehabilitación, del conocimiento de la enfermedad, del trabajo con el paciente, del control de la sesión de entrenamiento, de la supervisión, también de la empatía que hay que lograr con el paciente y el familiar, cosa importante para la rehabilitación desde el punto de vista familiar, social, física del paciente. O sea que todos son elementos que él nos ha transmitido a nosotros a la hora de enfrentarnos y tener un tratamiento lo más adecuado posible con el paciente. ¿Por qué me hice médico? Bueno, primero decir que por servir al bien ajeno es cierto, pero bueno, eso es un poco de rutina. Yo creo que tendría que decir, en mi familia no hay antecedentes de médico que yo recuerde o conozca, pero tengo que reconocer la intención de mi madre, que fue quien insistió en que yo hiciera medicina. Mi papá era ferroviario y yo lo que quería de niño era ser ferroviario por tradición. Pero sin embargo mi madre fue la que me impulsó y me llevó a la convicción de que fuera médico, lo cual yo reafirmé estando en primer año de medicina, aún en Victoria de Girón, con un profesor de profesores, el doctor Pedro Baeza, ya fallecido, quien fue quien por primera vez me inculcó el amor por la cardiología. Él era un cardiólogo, un profesor muy destacado, muy reconocido en la época, y sus clases magistrales, donde todos los alumnos de la época asistíamos y lo escuchábamos con vehemencia y atención extrema, fue quizás quien me inculcó la idea ya no solo de terminar la carrera de medicina, sino de hacerme cardiólogo. Yo siempre he encontrado dentro de las características más importantes del profesor Rivas, es que él siempre te hace saber que uno está en constante formación. Siempre te hace saber que uno debe mantenerse en constante formación. Siempre te hace saber que uno debe insistir en mantenerse formándose como un profesional de la salud cubana. Siempre insiste en cuánto debemos hacer, en cuánto debemos exigirnos, en cuánto debemos reclamarnos a nosotros mismos para ser cada día mejores profesionales de la salud. Muy buen médico, me enseñó mucho porque cuando yo llegué no sabía nada de la parte cardiovascular. Sí, como profesor es muy entendible, es muy exigente, te exige cada vez y cada día más acerca de la profesión. Después, a lo largo de los años, he tenido muchísimos profesores que pudieran caer en la categoría de paradigma, tanto durante
la carrera de medicina como más aún en años más recientes en mi formación como cardiólogo, como residente de cardiología, y aún después, porque todavía seguimos siendo cardiólogos y seguimos reconociendo, o sea, seguimos siendo alumnos de nuestros profesores, muchos de ellos todavía están vigentes. Pero bueno, tendría que recordar, en primerísimo lugar, al profesor Alberto Hernández Cañero, director fundador de esta institución, a quien conocí yo aún siendo un alumno en los años 60. Él trabajaba en el Instituto de Cardiología, que ya existía, aún en el Hospital Fajardo, y sus clases, su relación, su amistad y su impulso hacia mi persona para que me hiciera cardiólogo, pues eso pues lo llevo siempre muy profundo en mis sentimientos, y a él debo estar en este Instituto de Cardiología y bueno, haber alcanzado los modestos grados científicos, investigativos, docentes que he adquirido. Él echó a andar, por así decirlo, el Programa Nacional de Rehabilitación Cardíaca en toda la isla de Cuba. O sea, que ha sido profesor no solamente aquí de los alumnos que él ha tenido aquí en La Habana, sino en cada provincia, en cada evento, en cada congreso, aquí en nuestro país, también desde el punto de vista de la esfera internacional. Yo tuve el honor y la experiencia de haber participado en la campaña de alfabetización en el año 1961, cuando yo contaba alrededor de 15 años, y estuve destacado allá en un rincón lejano del occidente del país, en San Juan y Martínez, pero más allá, en Boca de Galafre. Y a mí me tocó en particular pues alfabetizar pescadores. Participé en la docencia de estudiantes de medicina, sobre todo estando en el Hospital Calixto García, y después en la formación de residentes de cardiología cuando regresé al Instituto de Cardiología. Asesoré múltiples tesis de grado y trabajos de investigación que hacíamos entonces primero en el instituto como residente, en el Hospital Calixto García, y después aquí en el Instituto de Cardiología. Recibí la categoría de instructor graduado, unos años después de profesor auxiliar, posteriormente profesor titular, y desde hace 6, 7 años, algo así, profesor consultante, que es la categoría que ostento actualmente, profesor titular y consultante. El profesor Rivas podemos decir que es un profesor insigne de la cardiología cubana, que ha puesto en alto el nombre de la misma, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, donde muchos lo reconocen como el padre de la rehabilitación latinoamericana. Decir de él que es una persona muy exigente, con una vasta preparación, que por demás es el presidente de la Sociedad de Cardiología a la que todos pertenecemos, y que, por supuesto, ha contribuido de una manera importante, por llamarlo de alguna manera, a la formación de las diferentes generaciones de residentes que hemos transitado y transitan en estos momentos por el Instituto de Cardiología. No hay clases, no hay conferencias donde uno no aprenda, donde él haga asequible toda la información, donde te haga partícipe y te enamore de la importancia que tiene la rehabilitación en cada parte, en cada persona que trabaje con el paciente, y para todas las partes o para todos los frentes o todos los campos que pudiera tener o vivir ese paciente. El profesor, como se sabe, es profesor consultante en estos momentos, además de profesor titular, profesor consultante de nuestro centro, y aunque es parte del departamento de rehabilitación cardiovascular, y aunque en cada departamento propiamente dicho, donde existe una estera sin fin o se hacen pruebas ergométricas, hay momentos, y me pasó en una ocasión, que estábamos haciéndole un estudio a un paciente y en ese mismo instante el profesor que estaba en el departamento tuvo que salir un segundo para responder una inquietud de otro paciente, y en ese momento había culminado
es decir, no había culminado. Estaba el paciente con algunos síntomas y algunas irregularidades en el electrocardiograma, y entra el profesor Rivas, y yo decía, bueno, espero que venga el otro profesor, le consulto al profesor Rivas, caí en una incógnita, qué hacer, y me decidí y le dije, es decir, no había mucho tiempo que perder, había algo que no entendía, no consideraba que estuviera en riesgo la vida del paciente, pero era una duda que tenía en ese momento. Y le dije, profe, ¿usted cree que yo pueda hacerle una consulta? Y me dice, sí, claro que puedo hacerme una consulta. Mira, es que yo tengo esta duda de este paciente, y le enseño el trazado del electrocardiograma, y él me dice, no, mira, y me explica las alteraciones. Al término le digo, profe, gracias por su tiempo, y me dice, que usted no me vea aquí todos los días no significa que no esté. Siempre que usted me vea, me puede preguntar sin ningún tipo de dificultad. Como tal, hemos participado en la formación de múltiples generaciones de residentes de cardiología. Muchos de ellos son compañeros nuestros actualmente. Muchos de ellos son cardiólogos destacados de distintos hospitales o cardiocentros del país, y me honra cada vez que hago un viaje al interior del país y veo a un compañero que fue formado, o que inclusive yo pude haber asesorado su tesis, como se han convertido en cardiólogos destacados en sus respectivas provincias. Bueno, me refiero a las provincias porque en La Habana nos vemos más, pero por supuesto que cada vez que uno ve un cardiólogo que ya yo considero un colega, un compañero distinguido, y que me dice profesor o cariñosamente profe, eso me honra y me halaga muchísimo. Como verá, un buen ejemplo será siempre una eterna presencia.